Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Es otro super impacto de producciones ecuatorianas, primera en novelas en el país. Seres que medran en la penumbra de los cementerios. Fantasía, escalofrío, terror. Escúchelo solo, si tiene el valor suficiente. Hoy presentamos El Conde Drácula. Y no descansaré hasta lograr que el sargento Flores vaya al cadalso. Nadie se enterará que desde ahora el capitán Rodríguez es el propio Conde Drácula. Claro que sí, yo en ti, el Conde Drácula, en el capitán Rodríguez. Vivo, andando e insistiendo en que suba al cadalso el sargento Flores. Yo estaré en ti siempre, Rodríguez. Para fortuna del conde Drácula había sucedido lo imprevisible. Un honesto servidor público sacrificado y valiente, por pura coincidencia estaba como sospechoso, y de esto iba a aprovecharse el vampiro. No en vano era tan viejo Drácula. Tenía tanta experiencia y sabía cómo tratar el alma humana en ventaja a sus siniestros fines. Utilizando su extraordinario poder de compenetración hipnótica, había logrado desdoblar su personalidad y ser otro Drácula en el cuerpo del capitán. Apenas producido aquel fantástico fenómeno, el capitán cambió súbitamente de actitud. Su mirada se tornó aguda y maligna, y salió inmediatamente del sótano. Drácula le quedó mirando. Su obra era perfecta, mientras se reía satisfecho. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tener en este espacio a los talentos de la radiodifusión ecuatoriana. En este día vamos a conversar, vamos a dialogar con Alfredo Falconi. Él es técnico y sonidista y amigo de un radiodifusor que causó también mucha expectativa y es muy valorado acá en la capital ecuatoriana y en todo el Ecuador. Estamos hablando del señor Galo Hernández Navas. Señor Alfredo Falconi, muchas gracias por aceptar esta entrevista, sobre todo para contarnos la historia de un amigo que estuvo en el trayecto de su vida. Muy buenas noches. Buenas noches, Liliana. ¿Cómo está usted? Bien, bien, muchas gracias. Aquí para preguntarle cómo nació esta amistad entre Alfredo Falconi y Galo Hernández Navas. Bueno, la verdad que yo le conocí a Galo antes de ser amigos. Galo llegaba a una casa que estaba bastante cerca de donde yo vivía en La Carolina. Entonces, yo le veía a él, que para mí en ese entonces él ya era una persona mayor, un hombre, y yo era un muchachito que jugaba en las calles por ahí en La Carolina. Y el chico que vivía en esa casa era amigo del barrio, o sea, amigo de juegos. Entonces ahí le veía yo que llegaba él siempre en un carro y entraba a esa casa. Nunca me preocupé por qué, cómo, ni para qué. Pero alguna vez que yo fui a verle a Enrique, que Enrique se llamaba el muchacho, a golpear la puerta para que salga a jugar,
ahí vi que decía el gran Galín, cartomancia. Tampoco me llamó mucho la atención ni nada por el estilo. Cuando pasaron los años y me dieron que como trabajo para vacaciones, que vaya a hablar con un señor de una radio en Galo Hernández, fui yo y me fijé que era el señor que iba allá y que entonces digo Galo Hernández. Claro, de ahí venía Galín, el gran Galín. Y cartomancia, yo todavía no lo tenía muy clara la idea. Después fue que descubrí que él leía las cartas allá. Cuando ya nos hicimos amigos en la radio, que fue eso después de unos 6, 8 años de que yo le conocía en la Carolina, ahí ya empezamos a conversar, a hablar con él, ya sabía dónde vivía él sabía dónde vivía yo, y en fin. Entonces ahí descubrí que Galo era muy aficionado a esto de la cartomancia. Era bastante aficionado. Y casi todo en el trayecto de su vida, él siempre estuvo metido en esto de las cartas, de los horóscopos, y él hizo varios programas. Él hizo algunos programas dando el horóscopo por la radio a las personas que llamaban. Y había una cosa muy interesante, él leía mucho de estas cosas y se encontró una tabla donde usted daba su fecha de nacimiento y él le decía el día que correspondía a la fecha. Entonces usted decía, por decir, 23 de marzo de tal año, entonces decía, era un martes o era un jueves o era un viernes. Y eso llamaba mucho la atención y él empezaba a aprovechar esas cosas que él sabía para hacer programas en la radio, que llevaban, por cierto, tenían bastante sintonía. Lo que pasaba que en ese entonces no habían lo que ahora casi tienen todas las radios, los famosos, estos cuenteros que hay por radio. No había nada de eso, era la primera vez que se hacía un programa sobre su futuro, sobre su lectura de cartas y en fin, sobre esas cosas. Era la primera vez que se hacía en radio. Y entonces eso llevaba mucha sintonía. Y Galín tenía mucha credibilidad. Galín, ¿cómo le veía usted? ¿Cómo llamaba a la gente, los oyentes, cómo actuaba? Bueno, eso era cada vez que él hacía, porque él hacía de vez en cuando, hacía el programa. Pero cada vez que hacía un programa de ese tipo tenía mucha sintonía. Y él cada que tenía, por decir, la radio con baja sintonía, hacía uno de esos programas para elevar el rating de la radio, ¿no? Entonces ahí se lograba elevar el rating de la radio y todo lo más. Él tenía bastante credibilidad, era muy bueno, o sea, él creo que leyó mucho sobre psicología, porque supongo yo, él después me contaba que terminó el colegio, pero antes de terminar el colegio, él ya estaba trabajando y haciendo esto de las cartas y le gustaba mucho leer sobre magia negra, sobre vudús y cosas así. Era metido de fondo en eso y siempre andaba con sus libros y sus cosas. Otra cosa que le encantaba son la búsqueda de tesoros. Él andaba loco y era su idea el encontrar el tesoro de Atahualpa. Él siempre pensó en que podía llegar a descubrir. Por eso es que cuando hicimos la maldición del Inca, teníamos unos manuscritos que se llamaban El derrotero de Valverde, donde se supone que estaban las indicaciones de por dónde salieron los indígenas, por dónde fueron y por dónde guardaron sus tesoros. Esa era una de las cosas que a él le gustaba.
¿Y en qué radios él hacía este programa medio esotérico, medio de cartas y de todo? En todas las que estuvo. O sea, sí, él tenía, o sea, estuvo en Radio El Sol, después era la 1020, primero era 1020, Radio 1020 se llamaba, porque era en 1210, era Radio 1020, después se llamaba Radio El Sol, después tuvo la radio pasillera, después la Presidente, pero siempre que eso, en cada radio, para darle cierto, que para mejorar el rating, él hacía uno de sus programas. Y entonces a veces variaba ya no solamente les daba su futuro, sino que les decía cosas que habían pasado y cosas así. Y la gente llamaba muy insistentemente a eso. Y muchas veces le llamaban fuera de programación y él les invitaba a hacer sus lecturas y cosas en la radio. Y así eso lo hacía cuando estaba un tanto bajo económicamente y podía reunir su dinero con mucha tranquilidad con eso. Señor Alfredo Falconi, él quizá le contaba a usted cómo se inició en este mundo mágico de la radio, cómo fue, porque con usted se conoció en Radio Luz de América. Sí, no, en 1020. En 1020. Sí, esa era la primera radio que él arrendó, porque ese era el radio La Voz de la Verdad, era de los curas de Santo Domingo. Entonces, él arrendó la radio y pasó el estudio. Cuando yo llegué, él estaba pasando el estudio a la Bolívar y Guayaquil. Ahí había un edificio que hasta ahora existe de 4 o 5 pisos. Estábamos nosotros en el 4º piso. Ahí estaba recién iniciando la radio 1020, que era la radio La Voz de la Verdad. La Voz de la Verdad, que estaba antes, al inicio, dentro del convento de Santo Domingo, esa es. Sí, dentro del convento, claro. Ya. Cuando todavía no terminaban de pasarse. Yo ahí fuimos a ayudar a pasar los muebles y cosas, los discos y todo, hacia el edificio ese de la Bolívar y Guayaquil. Ahí entonces, él era también, había estado mucho tiempo en radio. Él había empezado un poco tiempo antes que mí en radio, pero él empezaba como director de la radio, como gerente de la radio, porque él ya arrendó la radio de Luz de América. Digamos, perdón, 1020. De 1020. Le cambió de nombre de la Voz de la Verdad a 1020. Ya. Sabía también eso, hacer esos cambios, ¿no? Sabía él actualizarse a lo que le gustaba a los oyentes. Claro, él, trataba de cambiar, de hacer. Él hizo Radio El Sol también. Y cuando hizo Radio El Sol, por ejemplo, ya iba a entregar la radio y me dio a mí como tarea el bajarle la sintonía a la radio, porque era una radio muy sintonizada. Pero ya hay estos problemas de que cuando es arrendado, el arrendatario ve que la radio está en muy buena posición y entonces quiere subir su arriendo, en fin, ¿no? Entonces Galo no quiso pagar más y dijo, hay que hundirle a la radio, hay que bajarle la radio de sintonía. Y me tocó a mí bajarle la sintonía, poniendo música clásica, que era una música que teníamos antes, era música nacional. Era puro música nacional esa radio. Por eso es que nació después de la Radio Sol, que ya entregó y sacó Radio América, la pasillera, para volver con el programa que tenía de radio de música nacional. Iniciamos Nacionalísima de esta tarde. En la parte musical tenemos el gusto de presentarles a un gran cantante ecuatoriano, Hugo Enríquez.
Hugo Enríquez en el pasillo, lirios marchitos. Pero ¿cómo fue esto de Radio Metropolitana? Por ejemplo, el señor Agustín Guevara Morillo comenta que él le escuchaba cuando él vivía acá en Quito al señor Galo Hernández Navas, con quien también entabló una amistad. Sí, mire, con Metropolitana, él, no sé, tuvo una relación con el doctor Luis Moreno Cordero. Y parece que Luis Moreno Cordero le dijo que vaya a trabajar a la radio. Y él tenía Radio Metropolitana, era dueño de Radio Metropolitana. Entonces, cuando él fue a trabajar como la Radio Metropolitana ya tenía su personal y todo lo demás, él solamente hacía dos programas. Uno al mediodía, que se llamaba Politiquitis, que era exclusivamente de política, y los domingos que ya arrendaba la radio para hacer miscelánea nacional. Entonces ahí parece que le entró la espinita y es el gusto, y fue a la radio La Voz de la Verdad, y habló con los padres de ahí de Santo Domingo, y les ofreció arrendar, y le arrendó en definitiva, ¿no? En la una como gerente y en la otra de empleado, y arrendatario también, pues el domingo. Ya, ¿y cómo fue que se trasladó o compró América La Pasillera? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Cómo se dio este cambio de nombre o cómo fue? Radio América La Pasillera solamente se llamaba Radio América. Esa radio él no compró, él arrendó. Eso compró César Estrella. Entonces, César le arrendó a Galo Hernández a la radio hasta cuando después le vendió, que esa Radio América le vendió a Carlos Rodríguez Col, ya, pero después de que pasó unos 2 o 3 años, más tal vez unos 4 años, pasó ya en manos. Y en América La Pasillera, ¿qué locutores nomás estaban? Porque en esa época se buscaba buenas voces. Sí, bueno, ahí en esa época para ser locutor debía ser una magnífica voz, tener una muy buena dicción y todo lo demás. Por eso es que le digo que Walter Robles, por ejemplo, no le aceptó a Betty Pino como locutor y dijo que no servía. Pero después fue lo que llegó a ser. Bueno, ahí estaban, no había muchos locutores, estaban más bien los que usábamos, la gente que usábamos para las grabaciones de las novelas. O sea, estaba Wilfrido, 2 hermanos eran los que habían ahí, hacía grabaciones de Ernesto Romero, Eddie Crespo, que Eddie Crespo era un muy buen locutor que trabajaba también con él en la 1020. O sea, él vino con la 1020, él andaba igual que yo, junto con Galo a todas partes donde él iba. Era un muy buen locutor, Eddie Crespo. También estuvo una temporada Gustavo Cañas, que era otro locutor muy nombrado. Y bueno, teníamos un grupo que nos llevábamos bastante bien con Walter Robles. Un programa relevante de la historia y música ecuatoriana. Nacionalísima. Mañana, en este mismo punto del dial y a la misma hora, un programa similar. Gracias, amigos, por vuestra amable atención. Hasta entonces. ¿Cómo nacieron también esta radioteatralización de Drácula, de La Maldición del Inca? ¿Cómo fue esos inicios? ¿Podría comentarnos sobre eso?
Bueno, después de que tuvimos, como le digo, Galo tenía un programa en Radio Metropolitana que se llamaba, que hacía solamente los domingos y era Miscelánea Nacional. Ese programa se hablaba al principio, en la primera hora sobre la política de la semana, luego se hablaba sobre noticias muy trascendentes en la semana y después se hacía la lectura de una novela, de una novela de doña Laura Pérez de Olea Zambrano, y se leía, simplemente leía la novela corta. Y nada más, así empezó con los programas. Después, cuando ya empezamos a ponerle a esas novelas, él empezó a cambiar, a hacer 2, 3, 4 voces diferentes, de viejo, de voz de niño, voz de mujer o de anciana, en fin. Entonces, él variaba mucho la voz, tenía ese talento para cambiar de voz. Y empezamos por poner efectos. Cuando se hablaba del viento, de los rayos y cosas así, se empezaron a poner efectos. Y así es como nació las novelas cortas y Suspenso a las 10, que era el programa que empezamos para este tipo de novelas, ¿no? ¿Qué era Producciones Ecuatorianas, por ejemplo? Se habla mucho también de que usted fue parte fundamental de estas obras que estamos nosotros narrando. Lo que pasa es que teníamos que hacer una novela de aproximadamente 1 hora, de 9 a 10. Entonces era una novela corta. A veces eran o muy cortas o muy largas. Entonces empezamos por buscar algo que nos dé el tiempo exacto para cubrir la hora que teníamos para ese Suspenso a las 10. Y nos basamos casi todo en los libros y en las novelas cortas como le dije, de doña Laura Pérez. Y cuando se acabó eso, entonces ahí es cuando empezamos a hacer nosotros nuestras propias novelas, porque si bien es cierto que buscamos libros de terror, pero no tenían ninguna novela, no tenía algo que sea compatible con nuestro medio ambiente, con nuestra sociedad, ¿no? Eran novelas europeas, novelas españolas, en fin, porque esta enciclopedia del terror que consiguió Galo era española, de hacer. Entonces, allá no sabíamos qué más hacer. Y como yo en ese entonces todavía vivía mi abuela, yo le pedía que me cuente las cosas que ellos eran, mi padre, mi abuela eran de Riobamba y vivían no precisamente en la ciudad, sino a un costado de Riobamba, en una especie de finca, y entonces pedía que me cuente las cosas del campo, las cosas miedosas que había por esos parajes. Y ella me contaba y yo escribía. Entonces, ahí fue cuando empezamos a hacer nuestras propias novelas, pero tampoco fue mucho, porque sí se escribió unas, qué sé yo, 10, 12 novelas máximo, ya no nos daba mayor tiempo para buscar otras cosas, y se le ocurrió a Galo, que ya había estado leyendo Drácula, que hagamos la novela larga, una novela se pensaba en unos 30, 40 capítulos, y a la verdad duró como 200 capítulos. Eso fue, así es como él, digamos, como empezaron las novelas. Ya una vez que se acabó Drácula, para la otra novela, como le explicaba, él andaba loco por el asunto, quería conocer la parte de acá atrás ¿cómo se llama? De esta montaña que está siempre en erupción, para ver
que por ahí fue donde iba el derrotero de Valverde, que quería conocer eso para ir a ver. Alguna vez salimos en el carro de él, pero no llegamos ni siquiera a los Ilinizas porque ya él no era un atleta. Entonces, más bien estaba ya un poco gordo, no pudo caminar y lo dejamos ahí para otra ocasión. Es otro super impacto de producciones ecuatorianas, primera en novelas en el país. Suspenso a las 10. La maldición del Inca. De los tiempos ya perdidos de los incas, viene la más escalofriante historia de suspenso y terror. La maldición del Inca. Un mandato fantástico de ultratumba que siembra escalofríos y muerte. Fantástico. ¿Y qué pasó luego? No sé lo que se proponen, hermana Comanda. Se quedaron allí. Creo que se volvieron a esconderse. Lo que me cuentas es increíble, Amanco. Policías. Policías. Tal vez. Escuché los disparos y temí por la vida de ustedes. Entonces fueron los disparos que hicieron los policías para matar a Von Hende. Maldición. Eso enreda las cosas. Pumanta denotaba con claridad, pero al mismo tiempo un extraño brillo en sus ojos, en los que se manifestaba un cierto placer e ironía. Era un anticipo de aquel plan que se proponía realizar. Sería terriblemente diabólico e intrincado. Escucha, Amanco. Esto es lo que tendrás que hacer. Mientras tanto, Esteban con el profesor Tacanara fumaban nerviosamente. Escucharon el lejano estampido de los disparos. De acuerdo a la lógica, tuvieron estos que haber sido producidos por el profesor Von Hende. No sé qué es lo que pudo haber pasado. Fueron 3 disparos. Claro que bien pudo ser alguna emergencia con alguna fiera, pero si no fue eso, si fueron atacados por esos endemoniados indios, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Sí, profesor Tacanara. Deme ese papel. No te inquietes, Esteban. No será nada malo. Debemos esperar a que ellos retornen. Será cuestión de un par de horas. No hay que alarmarse, Esteban. No hay que alarmarse. Profesor Tacanara, muy difícil. Así haré. Difícil lograrlo, profesor Tacanara. Los ánimos de Esteban estaban exasperados desde hace varios días. Pero sin embargo su fuerte voluntad todavía lograba dominarlos. Esperarían esas 2 horas angustiosas, teniendo fe todavía que nada haya pasado al profesor Von Hende. Que lejos estaba Esteban del triste y doloroso percance sufrido por su entrañable amigo. Un largo camino lleno de dolor y quebranto le esperaba al joven ingeniero Esteban Santander. Claro. Entonces, ¿cómo fue que después ya pasó a Radio Presidente? ¿Qué emisora era antes Radio Presidente? No, Radio Presidente fue Radio Presidente. Era de un doctor
no recuerdo el nombre, no estuve bien en eso, pero se llamaba Radio Presidente. Lo que pasa es que él ya compró la Radio Presidente con ese nombre. Después de Luz, digamos, de América la Pasillera, tuvo ya la oportunidad y compró la Presidente y a un doctor, no sé, por ahí debe tener usted el nombre Plaza. de él. Plaza, exactamente, el doctor Plaza. Él compró la Presidente y ahí ya se fue a la parte esa del Amazonas. Escuchan a su compañera musical Radio Presidente, la estación original. La más variada música por Presidente. Pero usted creó la consola también para Radio Presidente. Cuéntenos sobre eso y cómo ustedes también se separaron después de haber tenido una amistad tan larga. No, bueno, lo que pasa es que Galo era una persona, ¿cómo le explico? Le gustaba el vivir al día, vivir el momento. No era una persona que pensaba en el futuro, nunca se preocupó por tener un futuro, por decirle algo, por pensar en que voy a hacer en mi propia casa, ni nada de eso. Eso no era para él. Para él era vivir bien, tratarse muy bien, y ya vendrán otros días para vivir al día, ¿no? Así es como vivía Galo. Y le gustaba, como le explico, él sabía que tenía su forma de ganar dinero cuando así necesitaba mucho, con las cartas, con eso de darle a uno su futuro y esas cosas. Entonces, él sabía que eso le daba dinero cuando él quería. Entonces, pero tampoco se dedicaba a eso exclusivamente. Y así el Presidente, cuando compró la Presidente, porque ganó algún dinero con alquilando la novela, y logró comprar la radio. Pero le comento que ni siquiera en la novela Galo se preocupó. Tanto es así que los primeros 30 o 40 capítulos les borré. Teníamos una sola cinta de 1200 pies donde grabábamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y viernes. Sábado no se pasaba, domingo se repesaba la cinta y el día lunes yo le borraba toda la cinta para grabar en esa misma cinta el resto. O sea que los primeros 30 capítulos se borraron. Después se volvieron a grabar, pero ya después. Yo le dije un día a Galo, porque no esperábamos nunca. Espero que la radio, que digamos que vaya cogiendo tanto dramatismo eso y tenga tantos oyentes. Nos decían que apagaban la televisión para escuchar el suspenso a las 10. Claro que no había mucha televisión en ese entonces, solamente Canal 6. Mucha gente decía que apagan la televisión para escuchar la radio. Entonces le decía a Galo, está sonando bien, pero no tengo más cintas, consigámonos. Y Galo fue a la embajada americana y consiguió muchas cintas. Entonces ahí vino con un cartón de cintas y ahí recién, a partir del capítulo 30, empezamos a guardar la novela, porque al principio no guardamos los primeros capítulos. Y después ya cuando casi terminamos, tuvimos que volver a hacer los primeros capítulos para tener la novela completa. Así era de dejado Galo. O sea, no le gustaba pensar en el futuro. Más bien se dedicaba a lo suyo, a vivir tranquilo. Era lo que sí leía mucho. Tenía una educación muy exquisita, hablaba muy bien, se expresaba muy bien y eso le daba, y como era, en ese entonces no había periodistas, ¿no?
no existía la escuela de periodismo ni nada por el estilo. Entonces, el que trabajaba en radio era periodista. Entonces podía entrar, qué sé yo, al municipio, al gobierno, sí, y se llevaba con mucha gente importante. Y como tenía su educación, entonces iba bien en ciertas partes, no sí en ciertas, en todas partes, caía muy bien, era una persona culta. Él no tenía afán de no pensar en el futuro nunca, siempre era en lo ahora. Es decir, vivía el día a día, siempre vivía el día a día, pero bien. Sí, esa era la forma de vivir. Y como le digo, un hombre que le gustaba lo misterioso, le gustaba la magia negra y esas cosas, se estudiaba y estudiaba mucho y sabía bastantes cosas. Aprendió a hipnotizar. Un día tuvimos un asunto de esto de la hipnosis. Teníamos en Radio El Sol un programa dominical con artistas y cosas por el estilo, porque había en Radio El Sol, había un escenario para unas, qué sé yo, unas 50, 60 personas. Entonces se presentaban artistas, se presentaban cantantes y de todo tipo. Y él, en una de esas programaciones, nos mandaban a regalar licores, ¿no? Que ofrecíamos al público y todo lo demás, botellas de licor. Y de paso se quedaban algunos en la radio y después de la programación se ponían a tomar. Un día, en uno de esos domingos, había un muchacho que hacía unas figuras, le ponía en el papel, era solamente de lápiz, hacía qué sé yo, un león, un elefante, y dentro del león, en el cuerpo, le ponía su nombre, por ser Iliana, y todo era una figura de un león, y solamente emplumía, o sea, lápiz, solamente. Era muy hábil el muchacho este, y se ganaba su dinero estando con la gente que llegaba a la programación. Ya se acabó el programa, ya se fueron los artistas, ya nos quedamos solos, qué sé yo, unos 5, 6, 7 personas, y se empezó a tomar, y Galo le dice, alguien le preguntó, creo que Eddie, le dice, Galo, ¿cierto es que sabe hipnotizar? Le dice, sí. Dice, a ver, hipnotícenos. Dice, no, pues a todos no les puedo hipnotizar, pero ya le voy a hipnotizar a alguien. Y le coge al muchacho que pintaba y hipnotizó. Y le dice lo de siempre. Le estás viendo al demonio. Quiero que le pintes al demonio. Y el muchacho empieza a pintar. Pero nunca he visto yo una persona que sude tanto. Se le iba así el sudor por todo el cuerpo. Pero chorreaba el muchacho y empezó a temblar. Entonces Galo le dice, espérate un rato, ya se fue el diablo, ya no hay. Pero ahora termina de pintarle acordándote cómo era. En efecto hizo una cara, a pesar de ser en lápiz, en los ojos se le veía la sangre dentro del ojo y no tenía pelo, sino una especie de... Y le pintó y nos presentó el cuadro. Y dice, ¿qué te dijo el diablo? Dice, esta noche a las 12 en el cementerio. Ay. Bueno, ¿qué horas son? 11:45. Todo el mundo dejó de tomar. Nos subimos a 2 carros. Un carro que Galo siempre tenía su propio carro. En su carro, me acuerdo, una utility, nos metimos como 6. Y otro carro más que venía atrás. Y fuimos al cementerio San Diego. Llovía. Parados ahí cuando habían las campanas de las 12
en ese sector, no sé si alguna iglesia o en el cementerio, eso no me acuerdo, pero habían las 12 campanadas. Empezaron a sonar las 12 campanadas y desde la puerta del cementerio se levantó un tipo borracho. Era un borracho, no era ningún... Y se acercó a la radio, al carro, y se acerca a Galo y le dice, ¿y a dónde vas? Y cuando usted le vio la cara, era exactamente igual a la que dibujó. Esto de las escamas era que el borracho se cayó, se enlodó y tenía lodo en el pelo. Estaba enlodado. Y como ya se ha secado un poco, parecían las escamas que daba la figura. Y como estaba borracho, se le veía la sangre dentro del ojo. Carlos se pegó un susto. Fue tanto el susto de su vida que salió disparado con el carro. Creo que hasta le empujó al tipo. Mija, le empujó al tipo, al borracho, y salimos disparados. Eso le pasó por andar dibujando al diablo. ¿Y a usted Eso, no le daba miedo? ¿Y a usted no le daba miedo? A mí bueno, yo nunca tuve tanto miedo. Yo era como Galo. Galo decía, vea, Alfredo, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Esa es su forma de... O cuando le preguntaban, ¿y usted qué religión, profesor? No, dice, gracias a Dios soy ateo. Entonces, no pensaba yo en figuras así. Pero sí, a veces 2 o 3 veces en esas cuestiones que él sabía y que él hacía, me hizo pasar malos momentos, porque en esa misma vez yo iba a la casa, yo vivía en Luluncoto, entonces tenía que subir, no habían buses, en ese entonces no habían buses, sino hasta las 7 de la noche, no más. Entonces, y tampoco estaba alumbrada la subida que es desde el puente del Machangara a Luluncoto, no tenía ni luz ni nada. Entonces, alguna vez que yo subí por ahí, sentí lo que era que se le paren los pelos de todo el cuerpo, porque era tan oscura la noche, no había luna. Subía y sentí que algo me pasó por entre las piernas y pasaba una cadena entre mis pies. Entonces sentí tanto miedo, fue tanta que se me pararon los pelos. Ahí supe que sí es cierto que se paran los pelos. No sabía qué hacer, si regresarme, pero ya estaba a media subida. Me daba igual regresarme al Machangara o subir a la casa. Era la misma historia, estaba a medio camino. Entonces decidí llegar a la casa. Al otro día que bajaba, yo vi que cruzaban 2 perros bastante grandes que habían sido de las monjas de arriba, de al lado de los militares. Hay un convento y 2 perros grandes se habían zafado y estaban andando por ahí con sus cadenas, arrastrando sus cadenas. Eso fue lo que me pasó. Pero el Galo ya tenía para hacer sus magias negras, sus cosas. Esa era la forma de vivir de él. Pero siempre fue, como amigo, buen amigo. Siempre se trató bien. Él andaba muy bien vestido, muy bien trajeado. Siempre con carro. Tenía un grupo de amigos con los que siempre se reunía. Cuando yo empecé con él, yo era mucho menor, que sé, yo creo que era con 10 años menos que él, 8, 10 años menos que él. Entonces, él se reunía con su grupo de amigos y todos eran, ¿cómo le podría decir? Lo que ahora llaman emprendedores, nuevos emprendedores. Hombres que tenían sus negocios y estaban empezando a irse para arriba con sus negocios. Ahí está, por decirle, Wilfrido Maldonado, que con Galo hicieron la propaganda de una nueva empresa que se llamaba La Nueva Papelería. Y se fue tan arriba que era la mejor papelería de todo Quito.
y había 4 o 5 sucursales. Entonces era ya un hombre que iba en progreso. Había Antonio de Castro, que se hizo una fábrica de muñecas, en fin. Eddie Crespo tuvo mucho, pero sí hacía sus buenos negocios. Y todo el mundo, había otro señor que compraba carros usados, y entonces todo el mundo andaba con carros. Y en ese entonces, década del 50 al 60, el tener un carro era una forma de estatus un poquito más alto que el promedio, ¿no? El que tenía carro siempre estaba ya un poquito más arriba que el promedio. Y tenemos aquí un disquito simpático para ti, muñeca, que estás solita en tu casa. Usted nos eligió como la favorita de la juventud. Somos Radio Presidente, su excelencia. Continuamos en este diálogo con el señor Alfredo Falconi, técnico y sonidista y amigo del radiodifusor Galo Hernández Navas. Señor Alfredo Falconi, hemos estado hablando acerca de los amigos, ¿no? De los amigos emprendedores que tenía el señor Galo Hernández Navas. Usted ha dado algunos nombres de personalidades que tenían también negocios acá en la capital ecuatoriana. Pero sin embargo, en la radiodifusión, ¿quiénes eran sus amigos? La verdad, en ese entonces había bastante, como le digo, celos en el asunto de las radios. Por decirle, él había sido, según me dijo algún día, compañero de colegio o algo así de Machado, de Efraín Machado. También había sido compañero conocido de alguna parte de Edoísa León, pero no se llevaba bien con ellos. Era por el celo de las radios. Cada uno quería ser el primero en su radio, o sea, querían ser mejores. Se llevaba algo con Ceballos, Ceballos de Gran Colombia, con Berborich también saludaban, eran conocidos, pero no así, no tenía intimidad con alguien. Creo que con el que más se llevaba le decían el Gallo Giro. Ah, ya, Edmundo Grijalva. Sí, Edmundo Grijalva. Entonces, con él es uno de los que más se llevaba. Edmundo Grijalva era muy bueno cantando, tenía una linda voz para cantar, y Galo también cantaba muy bien. Era así, él tenía la voz de tenor, él cantaba como tenor. Y lo hacía magníficamente bien. Y alguna vez grabamos, no sé qué se hicieron esas grabaciones, le contratamos a Nelson Dueñas, un requinto que era muy bueno, y a Segundo Bautista. Y se grabó, le grabamos a Gallo Giro, a Edmundo Grijalva, y le grabamos a Galo Hernández. Él como tenor, y le hizo una muy buena versión, Bautista, le hizo una cosa muy bonita para que él grabe, pero no sé qué hizo él después. Eso estaba en una cinta magnetofónica, debe estar por ahí, por esas cintas, que a lo mejor la tenga yo, la tenga el señor Bolaños, alguno de ellos debe estar, pero estaba grabado, es un programa de casi 2 horas, pero íntimo. Nada de al aire, nada de cosas para la radio. Todas estas reuniones, cuando se hacían estas reuniones, eran reuniones en la radio, a veces en la radio, a veces donde Antonio de Castro, que les digo que tenía la fábrica, a veces donde en las Mellizas, donde era la radio, había el dueño de la casa, tenía su almacén que se llama de tejidos de lana, que se llamaba Las Mellizas, le decían el mellizo. Entonces, ahí donde el mellizo iban a grabar, ya ellos sabían cómo grabar, y entonces hacían sus programas de entretenimiento, ¿no? Tomaban, pero ninguno de ellos era un tomador hasta emborracharse. No, ninguno de ellos.
Yo me acuerdo de no haber visto a ninguno salir en estado etílico totalmente. Salían tomados, salían ya alegres y todo lo demás, pero ninguno de ellos era tomador. A veces jugaban ajedrez, otras veces jugaban póker, pero igual el póker no era para desvalijar de uno a otro, porque las apuestas eran mínimas y era más bien por el hecho de saber que se ganó. Nuestra canción de siempre, Ay Jalisco, no te rajes. Ay Jalisco. ¿Qué le contaba a él, por ejemplo, de su niñez? ¿Cómo él era quiteño? ¿Cómo era la situación? Él era quiteño. El papá me parece que algo tenía que ver, en algún colegio fue profesor de química o algo por el estilo. Cuando yo le conocí al papá, el papá tenía todavía en su casa una especie de laboratorio de química, tenía sus pipetas, sus cosas, sus ácidos y sus cosas, y me decían que una vez tuvo un accidente y se le dañó un ojo, él perdió un ojo, el papá pero era un señor, ahora me acuerdo, con el pelo tan blanco como es el mío ahora, muy agradable, una persona muy entendida en química y le gustaba conversar, le gustaba, me cogía, me sentaba ahí a hacer reacciones químicas con ciertos elementos. Así era el papá de Galo. La mamá era una señora que dedicada a la parte religiosa, sin ser lo que llamábamos beatas, pero era muy religiosa la señora. Y la hermana, él tenía una hermana, no le conocí, no me llevé mucho con ella, porque unas 2 o 3 veces que le veía, creo que era mayor que Galo la hermana, entonces ya era una persona mucho mayor para mí, para poder conversar y todo lo demás, porque ya si Galo me pasaba con 10, tal vez ya me pasaba con 15. Entonces, así es como conocí. Cuando la casa tenían en la calle Borrero, la subida del antiguo colegio Montúfar, la Borrero, cerca de llegar a las 5 de junio. Esa era una casa que eran de sus padres. Por eso le digo, él nunca me dijo o pensó comprarse una casa y de viajar. Tampoco tenía mucho interés en viajar. A él le gustaba la vida. Era un hombre, no sé cómo pensaba él, pero por ejemplo, al empleado, en esto debe darme razón, el José Luis Bolaños, yo que trabajábamos con él, el rato de pagar era muy difícil de cobrar, pero en cambio salía esta tarde, vamos Alfredo o vamos a José Luis, nos invitaba a comer en sitios muy elegantes, comida muy costosa y todo demás, y no tenía empacho en pagar lo que costaba y en pedir lo más caro. Era feliz así, pero para el rato de pagar, que hubiese sido más fácil que él nos pague eso y se quedaba sin la deuda. Se quedaba con la deuda, pero nos había invitado y nosotros ya no cobrábamos, porque ya decíamos que ¿cómo le vamos a cobrar después de semejante comida? Así era él. No, la plata le gustaba gastar, pero no invertir. ¿Ya? ¿Y qué pasó? ¿Por qué él se separó de la radio? ¿Cómo fue que hubo ya después como una especie de alejamiento de este medio de comunicación al que él tanto amó? Bueno, como le digo, yo ya estaba un tanto alejado de la radio porque ya estaba con mi empresa, con mi taller. Estaba fabricando, yo ya no hacía, al principio, los primeros años hice de control, o sea, hacía como sonidista, pero ya después ya no, ya pasé a ser técnico de la radio, o sea, cuando terminé mis estudios, mucho antes de terminar los estudios inclusive, ya era técnico de las radios.
Y entonces yo le hice a Galo la consola para Radio Presidente cuando compró la Presidente, porque tenía una consola muy mala. Y cuando yo le hice, y como siempre, Galo, aquí está la consola, le puse y listo. Un día que él tuvo dinero, le digo, Galo, págueme algo. Y me dice, no, no tengo. Le digo, no, o sea, sinvergüenza. Y estoy viendo, yo sabía que había vendido un carro y que le pagaron en efectivo y tenía la plata, tanto así que empezó a alfombrar, como le digo, siempre le gustaba tratarse bien, alfombrar su oficina, se fue a comprarse un órgano electrónico, porque sí tocaba y tocaba bien el órgano electrónico. Le enseñó el señor Bautista, le pagaba para que le enseñe y todo lo demás. Y entonces, y qué sé yo, cuadros y cosas por el estilo. Y le dije, págueme, déjese de cosas. No, dice, no tengo. Espera, Galo, le dije. Pero riéndome, llego. Galo, si usted no me paga, yo me llevo la cosa. Me dijo, llévese. ¿Está seguro? Ya, yo me llevo. Agarré, me llevé y le puse ahí en mi oficina esperando que llegue a las 7, a las 8 de la noche. Ya debe venir, nunca vino. Y ahí nos quedamos. Nunca fue yo estaba totalmente seguro, como le conocía tanto a Galo, no sé qué le pasó esta vez, que ya no hizo poner la consola vieja, antigua, y ya no me llamó. Eso pasó y nos quedamos unos 4 años tal vez sin llevarlo. Yo ya no trabajaba mucho para radios en Quito, porque ya tenía instalaciones y contratos en radios de todo el país. Y en esa época estaba viajando mucho, instalando equipos en Galápagos, cuando él vino de nuevo a que le haga, ya no de radio, había perdido la radio o vendió la Presidente y se dedicó a hacer su complejo turístico. Entonces vino es por unas máquinas de proyectoras de cine, para que le ayude a reparar eso, que iba a poner un cine allá en el complejo y que quería que le dé algunas ideas de cómo hacer un turco que tanto le encantaba. Bueno, nos gustaba a todos porque la mayor parte de eso era de todas las semanas, los turcos, y ahí es donde también se conversaba mucho sobre qué se va a hacer en la semana, qué proyectos hay, qué se puede hacer. Entonces quería hacer lo mismo ya en el complejo y no sé, después de eso ya no supe que entregó ese complejo turístico, no sé qué pasó, pero ella salió también de la radio. Él estuvo hasta Radio Presidente. En Radio Presidente se puso la discoteca, Su Excelencia, una discoteca, que estaban en moda en ese entonces. Pero como le explico, nunca fue constante en ningún negocio. Ya puso la discoteca, sabía que le daba dinero, algún dinero y todo lo demás, y le dejaba a que pase su vida por sí sola. Y entonces todas las cosas no marchan así cuando no hay una cabeza, ¿no? Entonces, así ya me parece que esa fue la causa, que él perdió la radio y la discoteca que puso. Para los enamorados, Presidente tiene canciones, palabras y voces. ¿Cuál cree usted que haya sido el legado del señor Galo Hernández Navas, tomando en cuenta que en este tiempo hemos hablado de la trayectoria, de las emisoras que ha estado, de la creatividad? Usted fue libretista, él también fue libretista, de temas que causaron sensación, causaron emoción y expectativa también en la capital ecuatoriana, porque todo lo que ustedes escribían, los oyentes les creían. Así es. Es el asunto de don Galo Hernández. Como le digo, él tuvo muchas cosas buenas, muchísimas cosas buenas. Era, como le digo, le gustaba ayudaba a las personas. No, si alguien le pedía un favor,
lo hacía con mucho gusto, pero lo único que, como le digo, él a sus empleados no les tenía mucho, más les quería como amigos y que como empleados. Entonces él perdía muchas veces a sus empleados por esa razón, porque ellos trabajaban porque necesitaban, no por andar con él o por tener, por disfrutar de una vida, digamos, elegante ni cosas por el estilo, ¿no? Esa fue la forma de ser de él, y hasta cuando él volvió tratando de, porque él se fue a los Estados Unidos, parece que aquí ya le detectaron un cáncer. Entonces él viajó a los Estados Unidos y me parece que no pudieron hacer nada por él. Cuando él regresó, vino donde mí, me contó que había estado trabajando por teléfono, en lo mismo que sabía hacer. Les llamaban por teléfono, él les daba su, les decía qué les iba a pasar y todo lo demás, y le pagaban, creo que pagaban en teléfono algo más de la cuenta o alguna cosa. Es una forma que hacen ahora también, que por teléfono se le pueden dar su horóscopo, ¿no? Él hacía sus horóscopos por teléfono y ganaba así. Dice que con eso estuvo trabajando allá mientras le atendían en lo del cáncer. Pero ya cuando vino acá, él ya vino muy, muy decaído. Llegamos a usted desde los 1160 kilociclos. Es la espectacular Radio Presidente. Señor Alfredo, ¿y usted extraña al amigo? Son cosas agradables, es una vida muy bonita la que pasamos. La radio fue una cosa muy, muy, ¿cómo le explico? La radio se hizo como una, más que un hogar, era un sitio tan agradable de llegar que uno a veces perdía de ir a la casa por estar en la radio, por estar metido en la radio, por estar haciendo cosas en la radio, por ser parte de la radio. Era bohemia pura la radio. Antiguamente era una bohemia pura la radio. Era todo, es que no había tanto como ahora el teléfono, el celular, la música a través del celular y todo lo demás. Todo era por la radio, para la radio, en la radio. Así es como pasamos nuestra época de radio. Somos jóvenes y trabajamos para la juventud de Quito. Con mucho gusto, el 210-015 Presidente espera por ti. Y el radioteatro fue fundamental también a usted, como estábamos hablando, por ejemplo, usted muchas veces era libretista, también el señor Galo Hernández libretista, y esa creatividad, ¿de dónde sacaban? ¿Cómo ustedes lograban hacer esto? Usted, claro, ya me cuenta que conversaba con su abuelita, pero sin embargo, ustedes los textos lo hacían casi inmediatamente. Sí, bueno, es que ya no, ¿cómo le explico? Estábamos tan bien compaginados los dos. Él a su lado del micrófono en su cabina y yo en mi cabina. Entonces ya bastaba con verle qué iba a hacer para yo saber qué es lo que tenía que hacer. Él a veces ya le veía que tomaba respiración, entonces digo, ya va a cambiar de voz, ya tengo que poner esto, ya tengo que hacer esto. Y era instantáneo, era todo, a lo menos en las primeras, no se sabía que las primeras ocasiones que hicimos las novelas, yo ni siquiera leía el cuento, porque el cuento venía en un libro y él leía el libro y yo no había ni repasado el libro, él tenía su libro ahí y se acabó. Yo estaba sobre la marcha, pero ya estaba tan atento que tenía
Se tenía, me acuerdo, 2 grabadoras o 3 grabadoras, los 2 o 3 tocadiscos, un micrófono para mí. Entonces tenía efectos listos para salir con cualquier cosa a cualquier momento, instantáneo. Ese era el asunto. Y él también ya tenía sus cosas, cambiaba su voz y todo lo demás, ya sabía que tenía que cortarle para que pueda toser y todo lo demás. Y en fin, y así nos llevábamos, o sea, eso ya nos llegamos a compaginar muy bien. Eso fue algo que se nos hizo desde el principio, desde cuando llegué yo allá, porque cuando llegué, nos saludamos y todo lo demás, me dijo, y esto no, le digo, esto podemos acá, porque le cuento que estábamos cambiándonos de la voz de la verdad al otro local. No, pero pongámosle así para hacer esto, así esto, dice, póngale así, póngale así. Entonces ya fuimos desde el principio compaginando las ideas. Entonces era siempre un trabajo en equipo, donde estaba Galo Hernández Navas, estaba Alfredo Falconi. Sí, siempre hay equipo. Siempre el equipo, para todo. En este caso, más o menos él, ¿en qué año falleció? ¿En qué año o usted se enteró que él ya había partido? No, él falleció, no, el año no recuerdo bien. Debe ser por el 95, 97, por ahí. Pero él fue, digamos, yo me enteré porque él estaba trabajando, él iba a Anita y todos esos estaba ilusionado de hacer unos filtros que había visto en Estados Unidos, unos filtros de agua para las llaves de la cocina, para los fregaderos. Y ya trajo algunas cosas, fue a comprar carbón activado, compró algunas cosas, yo le daba igual, le daba ideas cómo ponerlo, cómo hacerlo, cómo hacer los estuches, en fin. En eso se encontraba cuando falleció. O sea, falleció mientras, no falleció en mi taller, pero él vino ahora y por decirle, hoy terminó alguna cosa, ya al otro día falleció y amaneció muerto. Pues yo estuve el momento casi en que falleció. Son cosas que le ha tocado vivir, ¿no? Con un gran amigo, con una gran persona y una personalidad también de la radiodifusión ecuatoriana, así como es usted. Gracias, muy amable. Sí, Carlos fue muy, una persona que tuvo muchos amigos, pero, ¿cómo le digo? Mucha gente que le consideraba, muchísima gente que le consideraba. Amigos pocos, pero gente que le consideraba era bastantísimo, sea en el gobierno, en cualquiera de los gobiernos, sea en los municipios, en todas partes. Él entraba con mucha facilidad a cualquier sitio y se presentaba y era muy bien recibido. Señor Alfredo Falconi, yo como siempre quiero agradecerle a usted por esa apertura que ha tenido con este espacio Voces de la Radio, con la finalidad de tener una memoria oral de todas las personas que participaron en esta época bonita de la radiodifusión ecuatoriana, de la que usted y el señor Galo Hernández Navas son parte. Quiero agradecerle a usted. No tiene por qué, estoy para servirles en lo que pueda. Estoy a su disposición. Muchas gracias, señor Alfredo Falconi. Hemos dialogado en esta noche con el señor Alfredo Falconi. Él es técnico y también fue sonidista y amigo del radiodifusor quiteño Galo Hernández Navas. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo espacio con más voces de la radio. Que tengan un excelente resto de día. Es otro super impacto de producciones ecuatorianas, primera en novelas en el país. Seres que medran en la penumbra de los cementerios. Fantasía. Escalofrío. Terror. Escúchelo solo. Si tiene el valor suficiente. Hoy presentamos El Conde Drácula.
otro super impacto de producciones ecuatorianas, primera en novelas en el país. Suspenso a las 10. La maldición del Inca. De los tiempos ya perdidos de los incas, viene la más escalofriante historia de suspenso y terror. La maldición del Inca. Un mandato fantástico de ultratumba que siembra escalofríos y muerte. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.